lunes, el segundo juzgado de investigación preparatoria de Ventanilla, a cargo del magistrado Robert Rimachi Pilco, dictó 36 meses de prisión preventiva contra Eric Moreno Hernández, alias El Monstruo. La medida judicial se sustenta en la presunta comisión del delito de pertenencia a una organización criminal vinculada al caso denominado Los Injertos del Cono Norte. El Monstruo, quien se encuentra actualmente recluido en la base naval del Callao, afronta cargos graves que incluyen extorsión, homicidio calificado y lesiones graves con resultado de muerte. Durante la audiencia virtual celebrada este lunes 9, el representante del Ministerio Público acreditó los presupuestos de ley para asegurar la medida restrictiva, logrando la conformidad de la Fiscalía ante el fallo. Por su parte, la defensa técnica del Monstruo, quien se incorporó a la sesión con 2 horas de retraso, manifestó su rechazo a la resolución y anunció que interpondrá un recurso de apelación para revertir el mandato judicial. Esta decisión busca garantizar la presencia de Moreno Hernández en el proceso penal mientras se profundizan las investigaciones sobre su rol jerárquico dentro de la estructura criminal que operaba en la zona norte de Lima. Parece que José Gerí no solo es el presidente en movimiento, sino el rey del movimiento, pero en las pistas de baile de Cieneguilla. Una investigación de Perú 21 reveló que el 9 de noviembre del año 2024, Gerí celebró sus 38 añitos en una lujosa casa de campo rodeado de sus ministros favoritos como los impresentables Morgan Quero y César Vázquez, y de una banda de rock llevada por el congresista fujimorista Arturo Alegría. Bueno, ya sabemos que el fujimorismo siempre actúa en banda. Lo que Gerí olvidó mencionar es que entre los bocaditos servidos por su propio personal del despacho presidencial también circulaban figuras vinculadas a una presunta red de prostitución que funcionó en el Congreso, como la modelo de OnlyFans Isabel Cajo y la fallecida Andrea Vidal, cuyo crimen destapó el negocio de asesoras que en realidad hacían de todo menos asesorar. La reunión tranquila de Gerí fue tan amena que el serenazgo tuvo que intervenir de madrugada por el exceso de ruido, dejando una multa que seguramente no pagará de su bolsillo. En el festín del mandatario interino también estuvo su gran amigo Luis Cordero Jontay, famoso por sus reuniones clandestinas con empresarios chinos, quien terminó la noche con un accidente vehicular tras retirarse de la juerga a las 4 de la mañana. Para Gerí parece que mezclar el despacho presidencial con personajes investigados por explotación sexual es simplemente parte de su protocolo, mientras sus aliados se encogen de hombros diciendo que los excesos fueron individuales. Y como no podía ser de otra manera ante el escándalo de su flaqueza moral y los pedidos de censura que ya vuelan en el Congreso, Gerí ha aplicado la vieja y confiable técnica de la cortina de humo con la ayuda de sus amiguitos de El Comercio. Para que la gente olvide que su cumpleañero incluía sospechosos de proxenetismo, mandó a realizar una heroica requisa en el penal de Barbadillo. Los grandes hallazgos que debían sacudir al país fueron un horno microondas de Ollanta Humala, potencial arma nuclear para los inútiles de la PNP, una radio, un televisor y una máquina para hacer ejercicio de Pedro Castillo, además de una radio y una pequeña refrigeradora en la celda de Martín Vizcarra. Todo un arsenal subversivo que sirve para tapar las cochinadas del presidente interino. No contento con el show de los electrodomésticos, Gerí se grabó en un video oficial junto a Óscar Arriola denunciando amenazas de muerte provenientes de La Libertad. Fiel a su estilo, Gerí no presentó ni una sola prueba, captura de pantalla o denuncia formal. Solo soltó el dato para dársela de mártir en la lucha contra el crimen organizado. Es fascinante cómo Gerí tiene tiempo para inventarse guerras contra los pulpos y requisar refrigeradoras, pero pierde la memoria y el habla cuando le preguntan por qué su lista de invitados a su encerrona romana parece un catálogo de antecedentes penales. Justamente en La Libertad hemos sido amenazados por esta lucha frontal contra la criminalidad organizada. En los últimos 15 días, la Policía Nacional ha podido desactivar 2 artefactos explosivos muy potentes, cada uno con 80 cartuchos de explosivos de dinamita de munición. Esto significa la declaratoria de una batalla campal. Las últimas capturas acá en Perú, en Chile, en Bolivia, han desestabilizado a esta organización criminal llamada Los Pulpos, y las arremetidas que tengan no van a encontrar sino sacarlos de circulación. No nos vamos a dejar ganar esta guerra. Vamos a agotar todos los esfuerzos posibles para ganarla juntos.
Pero, como no todo puede ser felicidad y la delincuencia no está pendiente de las idioteces que publica Gerí en redes sociales, esta madrugada un ataque con explosivos afectó al local de eventos La Hacienda del Lobo, ubicada en la cuadra 12 de la Avenida Santa en Trujillo, región La Libertad, generando una fuerte onda expansiva que dañó al menos 25 viviendas, principalmente por la rotura de vidrios. Según vecinos, un sujeto dejó una mochila en la puerta del local y huyó en una motocicleta antes de la explosión. Esto demuestra no solo que el gobierno de Gerí sigue fracasando para frenar la creciente inseguridad, extorsiones y violencia criminal que los propios vecinos describen como un problema ya de alcance nacional, sino que sus videitos en redes son solo una payasada más de un improvisado y advenedizo que no sirve ni para portero de palacio. En este gobierno de fichas y cortinas, Gerí ha demostrado que su única prioridad es mantenerse en el poder a punta de zapateo y distracciones mediáticas, que prefiere refugiarse en Palacio para evitar explicar sus vínculos con personajes como Jorge Torres Arabia, el militante de APP investigado por violación y explotación sexual. El presidente distinto resultó ser exactamente lo que prometió no ser, pero con mejor banda de rock y peores juntas, adefesio. Pero hay más, porque parece que el presidente de la calle, José Gerí, ha descubierto que el aire acondicionado de Palacio de Gobierno es mucho más cómodo que el polvo de la calle. Tal como detalla el periodista Adrián Sarria del diario La República, en una semana marcada por el sedentarismo, Gerí pasó 5 días refugiado en su despacho, rompiendo su promesa de ser un mandatario en movimiento para calcar el estilo de su antecesora Dina Boluarte. ¿Alguien se acuerda cuándo fue la última vez que tuiteó esta adefesio? Bueno, entre el 2 y el 6 de febrero, sus únicas aventuras al exterior fueron una misa estratégica y una visita nocturna al Hospital Rebagliati, mientras en las sombras se revelaba que ciertas damas que lo visitan de noche o se quedan hasta el día siguiente terminan por misteriosa coincidencia con jugosos contratos estatales bajo el brazo. Para disimular el encierro y el olor a crisis, el mandatario convirtió el patio de honor en pista de baile, celebrando carnavales y lanzamientos folclóricos junto a su amigote, el congresista Illich López. Pero el verdadero espectáculo ocurrió a puertas cerradas, donde Gerí recibió a una procesión de congresistas fujimoristas y de otras bancadas que están en plena cacería de votos para su reelección o salto al Senado. Estos parlamentarios usaron el despacho presidencial como set de televisión para sus redes sociales, vendiendo gestiones históricas para sus regiones que en la vida real se quedaron en simples promesas de palabras sin actas, sin firmas y sin más sustento que un apretón de manos frente a la Cámara. Tal como lo señala Adrián Sarria, la jugada maestra de esta gestión de oficina se refleja en la lealtad de sus visitantes. De los 9 congresistas que le hicieron la guardia en Palacio, 5, incluyendo a los fujimoristas Jenny López y Héctor Ventura, se han negado a firmar la moción para evaluar la permanencia de Gerí en el cargo, a pesar de que hay más de 60 rúbricas buscando su cabeza. Mientras Gerí reparte promesas de irrigación vacías a alcaldes esperanzados y se reúne empezando la semana con personajes siniestros como la congresista fujimorista Marta Moyano o el cuestionado Edgar Tello, acusado de ser mochasueldo, el país observa cómo el interino se aferra a los flecos de las curules amigas para no ser desalojado. En resumen, Gerí está viviendo sus horas más bajas bailando wailers con quienes lo usan de utilería para sus campañas electorales, mientras el palacio se convierte en el último refugio de un gobierno que se cae a pedazos entre visitas nocturnas y acuerdos cerrados con babas. Pero claro, todo esto tiene una explicación, porque parece que la luna de miel de José Gerí no solo terminó, sino que ha derivado en un divorcio masivo y con orden de alejamiento. Según la última encuesta de IMACEN para el diario La República, el presidente interino ha logrado la hazaña de disparar su desaprobación del 47,2% al 70,4% en apenas 2 meses. Mientras tanto, su aprobación se desplomó como piedra en pozo, pasando de un esperanzador 45,5% en noviembre a un famélico 24,1% en enero. Es un récord digno de aplauso. Perder casi la mitad de sus seguidores en 60 días requiere un talento especial para el autogol político que solo Gerí parece poseer. El rechazo es tan democrático que se ha extendido por todo el mapa, pero con especial saña en el norte, donde la desaprobación escaló hasta un impresionante 77,1%, dejando su aprobación en un humillante 19,1%. En el sur, la historia es igual de trágica, con un 72,5% de rechazo. Pero lo más tierno del
informe es la percepción de su integridad. El 76,2% de los peruanos ya está convencido de que José Gerí no es una persona honesta. En noviembre, el 40,2% aún le creía sus cuentos, pero hoy ese grupo se ha reducido a un tétrico 14,2%, probablemente compuesto por sus ministros y los músicos que animaron su juergón en Cieneguilla. Y como Dios los cría y el Congreso los junta, las bancadas que protegen a Gerí de la vacancia están compitiendo por ver quién es la más odiada. Alianza para el Progreso, APP, de César Acuña, lidera el ranking de la infamia con un 94,2% de desaprobación. Sí, escuchaste bien, Amarrete, solo el 1,1% los quiere. Seguida de cerca por Somos Perú, de Gerí, con un 87% y Fuerza Popular con un 82,1%. Es enternecedor ver cómo estos partidos que se niegan a firmar cualquier moción contra el presidente interino tras el escándalo del Chifagate se hunden juntos en el fango de la impopularidad, logrando que el Congreso alcance un rechazo nacional del 88,5%. Para rematar este cuadro del deshonor, el presidente interino del Congreso, el fujimorista, si eres fujimorista de Fecio, Fernando Rospigliosi, tampoco se queda atrás y ya ostenta un sólido 70,5% de desaprobación. En resumen, tenemos un ejecutivo que nadie quiere y un legislativo que nadie respeta, ambos aferrados al poder mientras los ciudadanos cuentan los días para las elecciones de 2026. Gerí ha logrado que todo el Perú se ponga de acuerdo en algo, y ese algo es que su gestión es un desastre absoluto basado en la desconfianza y el blindaje mutuo. No voten por estos adefesios. La congresista más fanática y conservadora de Renovación Popular, como no, ha vuelto a mostrar su verdadera calaña. Ahorita te contamos los detalles, pero antes, recuerda que necesitamos de toditito tu apoyo para seguir sobreviviendo y puedes ayudarnos por Yape o Plin al 990-540-232. El QR aparece en pantalla y si quieres que te saludemos al final de cada programa, escribe el mensaje "Salúdame pelao" cada vez que nos envíes un Yape o un Plin. Y también en PayPal, recuerda que estamos como @SQP23. Hazte miembro del canal o Patreon de Sálvese Quien Pueda para recibir contenido exclusivo y por supuesto, deja tu like. ¡Ya lanza pelao! Y sigamos con la información. El juez Wilson Verástegui Gálvez ha ordenado la excarcelación inmediata del mayor del ejército en retiro, Telmo Hurtado, conocido como el Carnicero de los Andes, responsable de la matanza de 69 campesinos, incluyendo a 26 niños en Acomarca, Ayacucho, en 1985. La resolución judicial establece que Hurtado ya cumplió su condena de 23 años de prisión por el delito de asesinato, fijando como fecha de término de la pena el pasado 6 de febrero de este año. El magistrado fundamentó su decisión en que, si bien el proceso incluyó inicialmente cargos por secuestro y desaparición forzada, estos no prosperaron en la sentencia final de agosto de 2016, limitando su responsabilidad penal únicamente al homicidio. El historial judicial de Hurtado revela décadas de elusión a la justicia, habiendo recibido protección y ascensos dentro del ejército durante el gobierno de Alberto Fujimori, además de ser beneficiado por la ley de amnistía de 1995. Tras la caída de la dictadura fujimontesinista, el militar huyó a los Estados Unidos, país desde donde fue finalmente extraditado para enfrentar el juicio que culminó en su condena. El fallo actual del juez Verástegui aclara que, al haber sido absuelto de otros delitos graves que podrían haber extendido su permanencia en prisión, el INPE debe proceder con su liberación definitiva a menos que existan otros mandatos de detención vigentes. La orden de libertad ha generado una profunda indignación entre los sobrevivientes y familiares de las víctimas, quienes denuncian que la justicia actúa con celeridad para los victimarios, pero mantiene en el olvido la reparación civil para los afectados. Justa Chuchón Gamboa, testigo presencial de la masacre cuando era niña y pieza clave en el proceso de extradición, calificó la decisión como un atropello, recordando que Hurtado justificó en su momento la ejecución de menores de edad bajo el argumento sin pruebas de que representaban una amenaza terrorista. La defensa de las víctimas sostiene que la liberación de Hurtado ocurre sin que se haya alcanzado una verdadera justicia restaurativa para los deudos de Acomarca. Pregunta: ¿Fernando Rospigliosi le rendirá algún homenaje en el Congreso al Carnicero de los Andes? La congresista Milagros Jáuregui, actual candidata al Senado por Renovación Popular, ha vuelto a demostrar su mala entraña
tras la difusión de imágenes que evidencian la exposición pública de niñas víctimas de violación forzadas a la maternidad tras negárseles el acceso al aborto terapéutico. En el refugio La Casa del Padre, administrado por la legisladora fanática y pastora, las menores son presentadas en escenarios como parte de una narrativa política antiderechos, una práctica que organizaciones internacionales como la ONU asocian con la tortura. Pero en este país no pasa nada. Resulta alarmante que Jáuregui utilice el dolor de víctimas de entre 10 y 13 años para validar su postura ideológica, revictimizándolas al exhibirlas uniformadas y obligándolas a manifestar un supuesto agradecimiento por embarazos impuestos que son consecuencia directa de agresiones sexuales. La conducta de esta mujer es especialmente despreciable por su intento de normalizar la maternidad infantil forzada bajo una fachada de asistencia espiritual y emocional. Al afirmar que la única víctima es el bebé, la parlamentaria invisibiliza deliberadamente el trauma y la vulneración de derechos de las niñas, a quienes instrumentaliza para captar recursos estatales y validación política, presumiendo incluso visitas de exministra como la de Dina Boluarte, Ana Peña Cardosa, para legitimar su gestión. Esta instrumentalización del dolor infantil, sumada a la desnaturalización de la justicia para las víctimas, configura un escenario donde la ideología de la legisladora prevalece sobre el interés superior del niño y los estándares mínimos de protección y salud pública exigidos por organismos internacionales. El albergue La Casa del Padre, vinculado a una organización religiosa dirigida por ella y su esposo, recibe a niñas de entre 10 y 13 años embarazadas producto de violaciones. Bajo una retórica de defensa de la vida, el albergue promueve que las niñas víctimas de violencia sexual lleven a término sus embarazos bajo la premisa de enseñarles a amar el fruto de su vientre y evitar que vean la gestación forzada como una maldición. La exministra Anaí Durán señaló una politización del dolor y un presunto lucro con recursos públicos por parte de Jáuregui. Según Durán, el Estado peruano, ante la falta de infraestructura propia, terceriza el cuidado de menores víctimas de violencia a instituciones privadas como la de la congresista de Renovación Popular. Esto deja en evidencia un abominable conflicto de interés ético. La parlamentaria legisla y hace campaña con una agenda que rechaza la educación sexual y el aborto terapéutico, mientras simultáneamente recibe fondos estatales para gestionar las consecuencias de esas mismas carencias políticas a través de sus albergues. Es decir, las niñas no reciben educación sexual integral en los colegios, los casos de abuso y embarazos en niñas y adolescentes aumentan y Jáuregui busca más recursos del Estado para su albergue. Muy cristiano de parte de una congresista que pretende mezclar su ideología fanática y ultraconservadora con políticas públicas. Pero hay más en este remedo de país, porque el Ministerio Público, bajo la cuestionada gestión de Tomás Aladino Gálvez, ha oficializado la desactivación de fiscalías especializadas y unidades médico-legales en Condorcanqui, Amazonas, una zona crítica donde se han denunciado cerca de 800 casos de abuso sexual contra menores indígenas, algo que por supuesto no ha sido condenado por la congresista fanática Milagros Jáuregui. El cierre de estas sedes en Río Santiago y el CENEPA, junto con el despido de 26 trabajadores especializados, se justifica bajo un argumento presupuestal que prioriza el ahorro sobre la protección de las poblaciones más vulnerables del país. Esta decisión no solo interrumpe investigaciones en cursos, sino que anula la capacidad de recolectar pruebas biológicas y técnicas indispensables para sancionar a los agresores, muchos de los cuales son docentes de la zona. La medida representa un retroceso alarmante que profundiza la exclusión histórica y garantiza la impunidad en territorios de difícil acceso. Mientras líderes indígenas y organismos de derechos humanos denuncian un desmantelamiento arbitrario de un sistema que apenas tenía un año de funcionamiento, el Ministerio de Economía y la Fiscalía se deslindan de responsabilidades mediante un cruce de argumentos burocráticos. La ministra de Economía, Denise Miralles, ha señalado que el Ministerio Público debe reorientar sus prioridades, sugiriendo que la institución ha preferido destinar sus fondos a otros fines en lugar de mantener la operatividad de estas unidades estratégicas para la justicia de las niñas Aguajún y Huampis. Este abandono estatal deja más de 500 procesos judiciales en la incertidumbre, debilitando la presencia del Estado frente a una emergencia humanitaria y de seguridad.
Aunque la Fiscalía asegura que la atención está garantizada mediante otras sedes, no explica cómo una estructura ya sobrecargada podrá absorber la demanda de una provincia desarticulada, lo que en la práctica supone una condonación de la violencia sexual en la Amazonía. Recuerda que si quieres que este micronoticiero siga existiendo, necesitamos de toditito tu apoyo. ¡Listo! Si te gustó este mamarracho del programa que aún te quiere con todo el alma, ya lo sabes. Sigue yapeando y plineando porque es lo único que nos mantiene con vida. Tienen que estudiar lo más que puedan, ¿no? De repente acá hay una cuñita. Quiere ser como yo, ¿no? Grande, estudioso. Ya, una foto.